dominemos, el que lo conozcamos por completo. Así es que déjenme proyectarles aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver temas de seguridad social, recordando lo que todo el mundo debemos saber, la integración de los conceptos, las percepciones al salario base de cotización, los procedimientos. Y pareciera ser que esto pues ya lo conocemos, pero en verdad es increíble cómo se nos escapan algunas cosas o podríamos estar en el filo de la navaja por los criterios que la autoridad tiene. Y toda la vida nos ha estado compartiendo sus criterios, específicamente el IMSS, y hay veces que no llevamos ese mismo criterio, hay riesgos. Entonces vamos a ver, podría pasar. Entonces, solo el recordar, ya saben, tenemos aquí tanto el chat como la posibilidad de viva voz de hacer sus preguntas en el momento que las tengan, ¿eh? Yo no tengo inconveniente en ese momento tomar los minutos o segundos o el tiempo necesario para responder a cada una de sus dudas. Eh, Primeramente, lo que es la base, la ley, establece la integración de los salarios base de cotización. Las cuotas de seguridad social se pagan tomando como base las percepciones que se le pagan a los trabajadores. Esa es la esencia. Y hay ciertas percepciones que podrían estar fuera de la integración, porque la propia ley lo contempla. Para poder hacer el cálculo de esta integración es bastante, eh, digamos, sencillo, aunque no es un solo cálculo. Tenemos tres cálculos que vamos a revisarlos, están en la propia ley, y trabajamos con algunos procedimientos que buscan facilitar el cálculo de este dato. Pero es importante conocerlo, porque hay veces que confiamos de más en nuestros cálculos y eso nos lleva a cometer errores que traen repercusiones que son las sanciones. ¿Cómo se integra el salario base de cotización? Lo primero que debemos recordar es que este concepto, salario base de cotización, es distinto del salario diario integrado. Como conceptos de ley, el salario diario integrado es el que calculamos para calcular, valga la redundancia, las indemnizaciones laborales. Es un dato laboral, un dato que tiene que ver con un cálculo de percepción. Y el salario base de cotización, pues es algo totalmente diferente. Se refiere a el salario que vamos a utilizar para calcular esas cuotas obrero patronales de seguridad social. El IMSS, en diferentes formatos, así lo establece, salario diario integrado. Y esto es lo que lleva a una confusión. Digamos que no debiera haber confusión. Podríamos referirnos al salario diario integrado como el salario base de cotización que está integrado para el cálculo de las cuotas IN, pero hay que ser muy precisos en cómo lo calculamos, porque inclusive podrían no ser exactamente los mismos montos, las mismas cantidades. Entonces, hoy nos vamos a enfocar únicamente en salario base de cotización y por lo menos nosotros aquí en Worky hemos buscado ser muy puntuales porque estos dos parámetros están en la plataforma y conviven para el fin que la ley les establece, pero muchas veces los usuarios de Worky los confunden, traen como esa confusión previa y continúa, y por esa razón es necesario puntualizar muy bien qué es uno, qué es otro. Entonces, centrémonos en salario base de cotización y la ley del Seguro Social indica que se va a integrar con todos los pagos que la empresa, que el patrón le haga primeramente en efectivo a sus colaboradores por cuota diaria. Cuota diaria es el salario diario. Tuvimos el año pasado una diferencia de criterio con un cliente en Worky, precisamente por esta expresión cuota diaria. Y pues al final concluimos que cuota diaria se refiere al salario diario, al que se fijó en contrato por día para el pago de
el salario de los trabajadores. Esta es la base y de ahí comienza todo lo demás, ¿no? Entonces, el salario diario o cuota diaria, más todas las gratificaciones que el patrón dé, más todas las percepciones, y aquí desde mucho tiempo atrás, para mí, el utilizar esta palabra percepciones, pues ya está incluyendo todo. ¿Cómo se llama esa sección donde van las cantidades que le vamos a pagar a los trabajadores? Percepciones, bueno, todo lo que pongas ahí integra, sí, de sencillo. Pero por si hubiese dudas, sigue la ley indicando también la alimentación, habitación, primas, todas, comisiones, y luego viene la expresión de las prestaciones en especie. Las prestaciones en especie también integran salario base de cotización de entrada sin ninguna restricción. Ahí vienen nada más prestaciones en especie. Y si nos faltó algo, termina esta indicación en la ley, la expresión cualquiera otra cantidad o prestación que el patrón le entregue al trabajador por su trabajo, lo vamos a integrar al salario base de cotización. Entonces, el universo es amplio, es grande, pues partimos de ahí, y ya de ahí iremos eh, quitando algunos conceptos que la propia ley nos los indica. Entonces es importante partir de que pues, todo lo que le vayas a dar al trabajador pues, ya está en la mira de la ley para integrarlo. Y solamente aquello que la propia ley eh, lo indique, lo excluya, entonces será lo que no vamos a integrar. Después, para poder calcular, digo, ahora parto de esta generalidad, después veremos qué es lo que no integra. ¿Cómo se calcula el salario base de cotización? A ver, quiero ir ahora de mi parte preguntando. Y levante ahí la manita aquí en la aplicación, aquellos que usan el famoso factor de integración para integrar sus salarios base de cotización. Aquellos que dicen, ah, bueno, pues es que hay que aplicar el factor de integración y con eso ya hemos resuelto. Muchas gracias, están llegando sus manitas. Ando de viaje, por eso es que se ve diferente todo con respecto a la anterior sesión. Muy bien, solo Claudia. Los demás, pues no. O no lo usan o ¿saben? Ah, ok, hay más. Blanca, gracias. Ok. Primer fun fact del salario base de cotización. De hecho, aquí internamente en Worky soy uno de esos raros. Porque hace años, una breve anécdota, hace años me invitaron a dar un curso, específicamente un taller de IMSS. Yo estaba iniciando en esta etapa de expositor de cursos, entonces voy preparando mi material y venía en el temario hablar del factor de integración. Dije, pues voy a ir a la ley, buscar el sustento y de ahí desarrollar mi tema y exponer. Sorpresa. Pasé buen rato buscando en toda la ley y no encontré la expresión, el término, el concepto factor de integración, ni nada que se le parezca. Me llamó poderosamente la atención, brinqué al reglamento, REMACER, al reglamento en materia de clasificación de empresas y donde vienen también algunas indicaciones para la integración, y no encontré nada. Y me espanté, dije, ¿cómo es posible? A mí me enseñaron en la universidad por integración, ya había cursado una maestría y pues habían dicho también, se había mencionado el factor de integración. ¿Y cómo es posible que no lo encuentre en la ley? Ok, pues preparé todo esto. Cuando pasé a hacer ejercicios, yo la tentación y lo común del factor de integración, decidí seguir lo que indica el artículo 30, que es la forma en cómo se calcula el salario base de cotización. Y listo. Me quedé con la duda, pasé años preguntando, investigando, seguí dando cursos y comencé a decir, oigan, si alguien sabe cuál es el sustento del factor de integración, no se agacho, empátenme y ayúdame a saber. Pasaron años y no encontraba. Después tomé un diplomado en el Colegio de Contadores Públicos, y, pues, que son los expertos, la crema innata de contadores y que conocen de estos temas.
Y a la expositora, a la colega expositora, le hice la pregunta, ¿me podría compartir el sustento legal del factor de integración? La agarré en ese momento en curva, pero me dijo, sí, no te preocupes, la próxima sesión te lo comparto. Yo, tranquilo, dije, bueno, por lo menos ya va a haber un trabajo de alguien más, de alguien experto, no cualquier persona, alguien experto, alguien que está en una institución de prestigio. Y a la siguiente sesión, inicia la sesión precisamente con esta duda que yo tenía, que ya le había hecho en la sesión previa, me dice, no encontré. Me acerqué a los de la Comisión de Seguridad Social, que son la crema innata de los que más saben de seguridad social dentro del Colegio de Contadores Públicos, y le confirmaron, no existen como tal. Y cada vez que he tenido oportunidad de acercarme a foros especializados, siempre hago la pregunta. Hoy ya lo digo con más liberación, liberalidad, de que no existe sustento legal al factor de integración. No hay. O sea, a alguien se le ocurrió, pero no es un procedimiento correcto. Hoy todos o casi todos los sistemas de nómina, Work incluido, utilizan factor de integración. Y yo con este choque con base a la ley, he estado pues insistiendo, "Oye, está bien, facilita, qué bueno que hay un factor de integración, te facilita el cálculo, pero no es la ley, puede haber errores si tú utilizas el factor de integración. Y eso por lo menos ya en Worky hay cierta posibilidad de hacer correcciones a ese factor de integración para hacer el cálculo correcto. Entonces uno dice, bueno, pues ya, al menos alguien está haciendo caso. Eh, y bueno, entonces, si no existe factor de integración, ¿cómo se debe calcular el salario base de cotización? Aquí está, se lo estoy mostrando, artículo 30 de la Ley del Seguro Social. Tenemos tres fracciones que son tres cálculos diferentes. No hay un solo cálculo, son tres. Número uno, el cálculo o el procedimiento para salarios fijos, para cuando las remuneraciones, las percepciones que pagas son fijas. Uno, fracción segunda, el procedimiento para cuando hay pagos únicamente variables, cuando lo que le pagas al trabajador es variable. Y tres, cuando hay de uno y de otro, ¿no? Los salarios mixtos. Después de años, la verdad es que no me gusta presumir, hay veces que no me gusta presumir tantos kilómetros recorridos, pero hay veces que sí. Llevo más de 30 años calculando salarios de cotización, nóminas, y les puedo decir que un salario fijo, completamente fijo, es muy raro. Sí hay, pero es muy raro. Y la mayoría de veces que las empresas tienen la idea de que, bueno, los denominas, no, recursos humanos, los contadores, los denominas, que tienen la idea de que tienen solo salarios fijos o percepciones fijas. En la práctica no es así. Van apareciendo, no muy ordinariamente, no muy cotidianamente, pero aparecen y es frecuente que aparezcan conceptos variables. Por eso yo en lo particular, cada vez que voy a darle alta, presentar el aviso de alta a los trabajadores que hay en el cuestionario, tanto en el ITSE como en Worky tenemos esa posibilidad de indicar qué tipo de salario es, fijo, variable o mixto. Yo siempre le pongo mixto, punto final. Que si no aparecen variables, pues, no pasa nada. Lo más probable es de que alguna por ahí va a pasar, va a aparecer y pues no va a haber problema. Ya reporté que era mixto y entonces haré el cálculo correspondiente cuando aparezcan variables. Entonces, digo, son consejos, son meras conclusiones que mi vida profesional he encontrado e he ido desarrollando. Pero bueno, regresando al punto del cálculo, tenemos tres elementos, bueno, tres tipos de salarios que se componen por varias prestaciones que llevan este comportamiento. Son fijas, son variables o son mixtas. El procedimiento para calcular salarios base de cotización solo con elementos fijos, con salario y prestaciones fijas, que es cuando se utiliza el factor de integración. Vean lo que dice la ley. Fracción primera. ¿No? Si, además del salario, elementos fijos, el patrón paga a sus colaboradores única o regularmente retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, simplemente hay que hacer una suma del salario y de esas retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida. ¿Qué es eso de retribución periódica de cuantía previamente conocida? En términos más coloquiales, son aquellas percepciones, aquellos pagos que le hacen a los trabajadores en general,
que tú ya sabes desde que lo contratas cuánto le vas a pagar, cuándo, aunque no se lo pagas en cada nómina. Que tú desde ahorita ya sabes cuánto le vas a pagar en diciembre, en junio, en febrero del siguiente año, en cualquier otro periodo. Desde hoy ya sabes cuánto en monto y cuándo se lo vas a pagar. A esas retribuciones se refiere. Ahora, por lo menos hay dos que son obligatorias por la ley. Una, la que pagamos en diciembre, el famoso aguinaldo. Hoy en día, seguramente todos ustedes saben cuánto es lo que van a pagar sus trabajadores en el sentido de cómo se va a calcular. Vamos, aquí en la empresa pagamos 15 días, ¿no? Aquí damos 20, 22 días, 25, 18, X, por año completo. Perfecto. Ahí está la indicación que desde ahorita tú ya sabes cuánto le vas a pagar. La otra es la prima vacacional. Las vacaciones no son prestación integrable porque es una prestación. Yo las he clasificado, las prestaciones en dos grupos. Una les llamo de disfrute, de goce, descanso, y las otras son económicas, de dinero. Entonces, las que integramos son las que tienen que ver con dinero, económicas. Las de disfrute, las que son prestaciones de descanso, vacaciones, séptimo día, descanso obligatorio, maternidad, esas no se integran. Simplemente se disfrutan. Lo que le pagas al trabajador es el salario. Entonces, vacaciones pues, no integra porque ya está en el contemplado en el salario. Sin embargo, la prima vacacional sí. Esa es una cantidad adicional que pagas cuando el trabajador tiene su periodo de vacaciones. Esas dos, aguinaldo y prima vacacional, por lo menos todo trabajador en México las debe recibir. Pues esos son elementos fijos, normalmente, que ya sabemos, pero no son las únicas. Ustedes pueden tener internamente alguna otra prestación. Por ejemplo, si en su centro de trabajo tienen trabajadores que laboran ordinariamente los domingos, la prima dominical es una prestación fija, por ley, o sea, no hay opción. Si tu descanso semanal es el martes, por lo tanto, tu jornada normal es el domingo, la prima dominical es una prestación fija, es un elemento fijo, por ley, ¿no? Obligatorio. Tú defines el monto, si el mínimo de ley o cualquier otra cantidad. Entonces, existen más elementos fijos por ley o por costumbre o por contrato o porque así lo determinaron en sus empresas. Esto es importante considerar, ¿no? Ahora, lo único que hay que hacer es sumar todo ello. Y la complicación, y digamos que es la base de la aparición del famoso factor de integración, es el tener un dato estándar que simplemente sumemos como lo indica la ley y ya. Entonces, eh, quédense con digamos, este procedimiento muy sencillo. Tenemos todas las prestaciones, calculamos todo el monto por día, lo sumas y ahí está tu salario base de cotización. Bien, voy a hacer ejercicios, ahorita nada más estoy como antecedente haciendo la explicación. El segundo, cuando son variables, lo único que hay que hacer aquí sí es un procedimiento totalmente diferente. Si tú solo pagas elementos variables a tus trabajadores, no hay opción de poder utilizar factor de integración. No es compatible, no es posible. Porque cuando es un salario fijo, pues tú ves hacia el futuro, sabes ya cuánto vas a pagar y lo traes al presente a valores de hoy. En cambio, cuando tienes elementos, pagos, remuneraciones, percepciones variables, no sabes cuánto vas a pagar la siguiente semana, quincena, catorcena, decena. Entonces la ley indica, voltea al pasado, revisa cuánto ya pagaste, que eso sigue real, y con base en ello, hace una división. Tal pagado en el periodo entre los días del periodo y lo que te da, eso es cómo lo vas a integrar. ¿Vale? Son completamente distintos. Y finalmente el mixto, pues tenemos elementos tanto fijos como variables. Lo que vamos a hacer es aplicar, primero hacer esa separación, fijos, variables, aplicar el procedimiento para fijos y aplicar el procedimiento para variables para obtener un salario base diario, uno fijo, otro variable, lo sumamos y eso es cómo se va a integrar el salario base de cotización en, respecto a este tipo de pagos que se tengan en la empresa. Vamos ahora a ver unas reglas para la integración
que es el artículo 29. De hecho, estoy haciendo artículos, primero el 27, luego el 30, me resto el 29, porque así es. Estos son los artículos que están en la ley, pero para poder ir entendiendo y cómo hacer el procedimiento, creo que este orden nos ayuda, facilita para antes de entrar a los numeritos. Primero hay que saber que las cuotas de seguridad social se pagan por mes natural. Por esa razón, meses como febrero, pues se pagan, se retienen de nómina menos cuotas obreras. Marzo, que son 31 días, hay más. Abril, 30 días, hay menos. Entonces es variable la cantidad de IMSS. Hay muchas personas de nóminas y de directores y hacia arriba que pues traen un horizonte muy general, no entran a los detalles, y dicen, pues aquí pagamos salarios fijos. Y traen la idea de que cada periodo de nómina tiene que ser la misma cantidad. Y si hay una variación, apuntan a que el que hace la nómina está mal. El cálculo lo hicieron mal, lo cual no es así. O sea, ahí es una mentalidad que no ha entrado a los detalles. Y todo esto es un problema de tiempo. Sabemos que un año tiene 12 meses, que cada semana tiene 7 días, ahí no hay variación. Pero si entramos al detalle, pues sí hay variación. Los meses no todos son de 30 días o de 31. Las quincenas, por lo tanto, si pagas quincenal, pues no todas van a ser de 15 días. Y por lo tanto también la cuota obrera no va a ser la misma. Hay sistemas que tratan de estandarizarlo y retienen un poquito más ahorita para poder cubrir lo del día de más, que es los meses de 31 días, y los de 30 días, pues es menos, en fin, tratan de estandarizarlo, pero aún así hay diferencias menores, si ustedes quieren verlo. El asunto es cuando llegan los momentos de faltas, de ausentismo, donde la cuota eh, sigue corriendo de ciertos seguros. Cuando hay incapacidades, donde suspenden unas cuotas y solo queda la de el seguro de retiro que le toca al patrón. En fin, entonces, ese tipo de incidencias que en el día a día son comunes, pues nos mueven los valores de a retener de la cuota obrera y obviamente los valores de las provisiones de las cuotas de seguridad social. Cuando estamos en años de 366 días, cambia también todo ello. Entonces, el tiempo es lo más complicado traducirlo a un dato fijo, porque ni siquiera el año es de 365 días, es de 365,24, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, hasta ahí no tenemos. Y eso traducirlo a los pesos y centavos, pues nos va a generar pequeñas diferencias que son normales, pero hay gente que no lo entiende, en verdad. Se enoja de que, oye, pues es que, ¿por qué me salió en esta segunda quincena de marzo más retención? Igual una pequeña cosa, respecto a la anterior. ¿Por qué no me sale el mismo neto, no? Y ahí estábamos forzando y peleándonos con los sistemas, lo cual es desgastante, es complicado, hay que estar apuntalando ahí, cuando no es necesario luchar contra las olas, mejor déjate mover en esas modificaciones de días. Entonces, es muy clara la ley, el IMSS también lo tiene muy claro, las cuotas son por mes natural y por lo tanto, si son 30 días, te cobro de 30 días, si son 31, te cobro 31, son 29, 28, te cobro 28, 29 según el mes. Segundo, para hacer el cálculo del salario base de cotización y para obtener el salario diario y las porciones diarias de cada percepción, la ley es muy clara. Para salarios, si tú fijaste y tú pagas salario semanal, para calcular el diario lo divides entre 7, ahí no hay duda. Pero ¿qué pasa con salarios quincenales y salarios mensuales? Un montón de gente usa el famoso 30,4, el 15,2 o sus fracciones. La ley no dice eso. Si tú vas a calcular salario diario y tú pagas quincenal, divides entre 15. Si es mensual, divides entre 30. Vean, la ley no dice 30,4, 15,2 o no lo dice. Y el usar el 30,4, el 15,2 otra vez, esa idea de estandarizar y poner la misma cantidad en cada periodo. El problema es que puede llevar a diferencias importantes. A principios de este mes estuve con un colega, también muy experto en esos temas,
y él nos contó un caso de una empresa grande, de varios trabajadores, que dice que se les hizo fácil a los que estaban nóminas, ¿no? Calculando salarios base de cotización, y los salarios mensuales los dividieron entre 30.4 para obtener el salario diario. Y con base en ello calcularon salarios base de cotización y lo hicieron así todo un año. Llega mi colega, el auditor, y revisa ese procedimiento y dice, estás mal. Hacen la corrección, la cuantía de las diferencias, y eran 4 millones de pesos. 4 millones de pesos solo por usar el 30.4. Yo sabía que había problemas, pero no me imaginé que sí podían llegar a problemas de montos, cuantías. Digo, obviamente tiene que ser una empresa de cientos de trabajadores, pero son relevantes. Y el IMSS no te lo perdona. Punto final. No, no hay manera de que tú llegues a convencer al IMSS. No sé si les ha tocado alguna revisión, alguna visita de auditoría del IMSS. Son terribles. Son intransigentes en el sentido de así es y no los vas a hacer cambiar de opinión. Tus criterios son muy importantes para ellos y no los vas a hacer cambiar. Te van a determinar diferencias, créditos, y si tú dices, no, es que yo tengo la razón, pues tendrás que argumentarlo presentando medios de defensa ante el Poder Judicial o ante el Tribunal de Justicia Fiscal. Entonces, eso es algo complicado. Nosotros, nuestra labor es hacer bien las cosas y evitar eso. Por esta razón, es importante saber qué dice la ley para apegarnos a ese procedimiento y no meternos en problemas mayores. Ok, ¿Qué más? licenciado, perdón, licenciado David. A ver, Adelante, Vero. entonces tengo aquí la duda para aclararlo. El Claro. 30.4 realmente es para llegar a los 365 días, 300 que es lo que tiene el año. Entonces, los Sí. salarios se calculan, o bueno, las provisiones o LIMS es sobre 30.4 o o entre 30, o sea, porque yo sabía que las dos vertientes estaban correctas. Yo también he tenido auditorías del IMSS y pues también me han dicho los auditores que es válido los dos. Entonces aquí yo ya estoy súper confundida. Gracias, pero ahorita te lo voy a explicar con un buen ejercicio. Perfecto. Porque hay una parte del 30.4 que sí es normal, hay otra parte que es lo que estoy ahorita comentando, que estamos fuera de ley y que eso puede ocasionar esas diferencias. Antes de exponerlo en un ejercicio, Ok. reviso o leo la duda de Rocío Flores. Justo tengo esa duda existencial. Si no mal recuerdo, el factor de 30.4 está en el Código Fiscal de la Federación, pero la ley del Seguro Social no viene. Mis salarios están divididos entre 30, pero me causa conflicto saber cuándo los divido entre 30.4. La ley dice 30 y es mensual, 15 si es quincenal y 7 semanal, es lo que va a mostrar efectivamente. Bueno, eh, partiendo de las leyes, no hay una ley que aplique a nóminas, salvo una que no aplica directamente, que tenga el 30.4. La única que sí aparece literalmente 30.4 es la ley de la UMA. Cuando tú quieres convertir la UMA diaria a UMA mensual, debes de multiplicar por 30.4. Y así está la ley de la UMA, que tiene 5 artículos y una ley de una hoja. No lo usamos. La ley del Seguro Social que les acabo de mostrar dice 30. La ley federal del trabajo, artículo 89, tercer párrafo, dice en el 30 también. El reglamento de ISR para calcular el ISR que veíamos la sesión pasada de artículo 174, ahí sí dice 30.4, aparece en el reglamento 30.4. Entonces, no es un parámetro general, no es para todo. Hay que saber en dónde. Efectivamente, el decreto del subsidio para el empleo también establece que dividamos el subsidio mensual entre 30.4 para después multiplicarlo por los días del periodo de la nómina. Entonces, sí hay ciertas normativas, leyes, reglamentos, decretos, que usan el 30.4. Solo cuando la propia ley lo indique o la norma jurídica lo indique así tal cual 30.4, solo en esos casos debemos utilizarlo. Si no lo indica, como por ejemplo la ley de seguro social, no lo usemos. No hay que usar nada más por usar, ¿no? Por convivir. Ahora, después de esto voy a ejemplificarlo. De hecho, cuando me meto en estos temas de nómina,
he desarrollado unos conceptos que les llamo los mitos de las nóminas. Y dos mitos, hoy voy a estar hablando de ellos. Uno es el mito del factor de integración y el mito del 30.4. Si tú vas a calcular salario diario, partiendo de un salario mensual, eso para convertirlo en salario diario, las dos normas jurídicas que nos dan este procedimiento, la ley del Seguro Social, artículo 30, fracción segunda, ley federal del trabajo, artículo 89, tercer párrafo, dicen lo mismo. Tu salario mensual lo vas a dividir, vamos a poner aquí, entre 30. Si tienes entonces un dato como es el salario mensual, aquí arriba voy a poner periodo para mostrar varios periodos. Entonces, la división es bastante clara. Quincenal y semanal. Vamos a ponerle para ir acorde al mismo resultado diario. Eso es lo que indica la ley. Así hay, si hay sustento. Y ya después, partiendo de esta cuota diaria, intégralo y lo que tú gustes. Ahora, si tú partes al revés, aquí estamos haciendo una división de una cantidad de un periodo mayor a un periodo de un día. Entonces, en división no es conveniente usar el 30.4, porque si lo usas, vean lo que sucede. El salario, el resultado es menor. ¿Qué está generando eso? O sea, al final, ¿cuál es el efecto? Le estás pagando menos al trabajador. Si tú entonces tienes un salario mensual, si tus contratos, si tus carta ofertas, si el documento que tú le ofreciste al trabajador, que tú estableciste el parámetro mensual del salario, de la prestación, y luego lo necesitas para nómina, convertirlo en un valor diario, está incorrecto dividido entre 30.4. Si lo usas, está mal. Y es lo que está ya indicando el IMSS. Aquí no es correcto utilizar esta divisora. El 30.4 no es correcto. ¿En dónde sí podría ser correcto el 30.4? Al revés, partiendo de un salario para hacerlo mensual. Tienes un salario de diario y si lo multiplicas por 30 o por 30.4, finalmente lo que estás haciendo es eh, cumplir, en el caso si el contrato tú pactaste pagarle 12,000 pesos, estás cumpliendo contrato. Si le pagas 400 diarios, lo multiplicas por 30, estás cumpliendo el contrato. Si le pagas 400 diarios, tu contrato dice 12,000 pesos mensuales y lo multiplicas por 30.4, ¿está correcto? Respuesta es no. Pero como es a favor del trabajador, nadie protesta. Nunca tendrás problema con ninguna autoridad, con el trabajador tampoco. Y si el patrón acepta pagarle de más a lo que pactó, se acepta. No va a haber problema. Entonces, no está correcto, pero tampoco hay algún efecto, salvo que tiene mayor costo la empresa. Si la empresa es la que está aceptando ese costo, nadie se enoja, no hay problema. Y es donde sí Es que es aquí también aceptado el no tiene mucho utilizar. que ver, tiene mucho que ver cuando nos contratan o cuando contratamos los que somos de recursos humanos con bruto y neto, porque luego dicen, ¿esto es bruto o es neto? Y cuando hay similadores, sí, ahí se me fue la palabra, que Un simulador. hacemos la conversión lo piramidamos, Ujú. efectivamente, si lo hacemos en neto, ofrecemos sueldos netos, el mismo trabajador lo divide entre 30 o lo divide entre 4 semanas y si nosotros ahora en el contrato le ponemos entre 30.4, a ellos no les cuadra.
Me dice, estás pagándome 360 días, no 365. Y una semana me diste, no sé, 7,000 y en la otra semana me diste 7,000 o 6,800. Y en los simuladores de nómina, así vienen, lo hacen entre 30. Pero cuando ofrecemos, más bien, cuando ofrecemos los salarios netos, es decir, yo te voy a pagar neto y en nómina me estoy peleando para llegar a los 12,000 netos. En cambio, cuando es bruto, ahí sí siento que puede ser, pues tus salarios son 400, lo que me dé. Si me dan 12 o 12,160, pues es lo que me dio. Pero mi salario fijo o diario son los 400. Entonces ahí es donde entramos en conflicto los que contratamos. ¿Cómo Claro, se lo manejamos al empleado cuando contratamos? partimos de los errores, de destacar los errores que cometemos ahí. Número uno, es un error pactar salarios netos. Es un error. No hay sustento legal para pactar salarios netos. Punto final. En ninguna ley, en ninguna. No hay. Entonces, se puede hacer un proceso de, decimos, piramidación, ¿no? Matemáticamente es una interpolación para llegar, partiendo del neto, llegar al bruto, pero hay muchos caminos, hay muchos cálculos, hay muchos factores que van a interponerse y por lo tanto podríamos tener diferentes resultados. Pero finalmente nos metimos solitos en la boca del león. Y yo sé que no son tanto ustedes, viene desde la empresa. En función, es decir, cambiemos salarios netos. Las nóminas más complicadas en México son las nóminas dadas en salarios netos. Ponlo ahí, en un lugar donde todos los días lo puedas ver. Las nóminas más complicadas en México son las que se pactan salarios netos. Estamos sobre una ficción que tenemos que hacer un montón de ajustes que los sistemas no están diseñados para eso. Te ayudan con algunas herramientas. Tenemos simuladores, pero es un simulador. En la práctica es irreal llevar ese simulador a la realidad, que va a haber cambios, va a haber por los días, por las prestaciones, por criterios. En verdad nos vamos a seguir complicando. Entonces, por ahí es cambiar la mentalidad de la empresa, es decir, pactemos salario neto, pero cambiemos salario neto, tenemos salario bruto. Expliquemos, yo sé que es complicadísimo, a mí me tocó, en una empresa me tocó, llegamos y pues, el empresario pactaba salarios netos, les dije, no, pues es muy complicado. Me costó años hacer todo el cambio, fue paulatino y lo logré, ¿no? Pero sí, yo sé que no es sencillo. Primero tuve que cambiar la idea al empresario, decirle, es que así no, es que es muy complicado. Y bueno, ya después me fui creando como un concepto comodín donde le pongo, le quito y bueno, ir llegando. Pero era calcular la nómina era una lata. Entonces, mejor cambiamos la concepción de que es su salario, punto. Cada quien se va a ser responsable de sus costos. Hay impuestos, el trabajador tiene que asumir sus costos, punto final. No, y después si tienen pensiones alimenticias, si tienen créditos, no, se hace una verdadera complicación mayor y pues creo que en la nómina no estamos para complicar más la nómina. Uno, dos. Entonces, sí, los simuladores te pueden dar una idea, pero a la hora que lo llevas a tu nómina, eh, no va a empatar necesariamente. El simulador pues toma un solo camino y en la nómina real podemos tener varios caminos con vías, con periodos, con prestaciones y eso va a impactar, tristemente, ¿no? Entonces sí ofrecerle al trabajador un bruto, hazle un ejercicio de cuánto le quedaría neto, que lo vea para que ay, tenga un poco de claridad, pero que le quede también muy claro, tu salario bruto, el que tú ganas, pero es que yo no lo percibo. Pues, todo el mundo tenemos que pagar impuestos. El patrón no tiene que pagar tus impuestos, ¿no? Entonces, que lo vaya asimilando, un cambio de cultura. Y ya con base en ello, entonces sí, iremos facilitándonos nosotros mismos nuestra chamba. Ahora, Rocío, lo que hacemos nosotros es ponerles ambos, el bruto y el neto, efectivamente, para que el empleado sepa desde inicio cuánto era muy buena práctica. Aclarando que el neto puede variar por conceptos variables, por las propinas, por el
Puede variar porque si el año tiene 365 días o 366, o el mes tiene 28 días, 29, 30 o 31 días, eso, tan solo eso, puede mover el neto. No digamos otro tipo de prestaciones. Entonces hay muchas eh, variables que pueden moverte ese neto. Entonces, si tú ya le vas advirtiendo al trabajador, obviamente son movimientos razonables, no son importantes, entonces no debiera haber mayor problema. El bautizar, en mi caso, cuando recluto siempre les menciono el bruto, pero no sé, historia de sueldos de la empresa también les menciono aproximado neto, porque para los colaboradores es importante saber neto, pero como puede variar, lo manejo como aproximado, partiendo del bruto. Excelente, punto. No prometas lo que no vas a cumplir, ¿no? No te metas ahorita en problemas. Esa es la conclusión de lo que nos escribe Estel. Muchas gracias. Elizabeth, la explicación sería, en el inicio, inicias con neto por cantidad pactada y darle el monto bruto y explicarle que cada periodo se moverá dependiendo de las funciones y días trabajados. Efectivamente, hoy, en este año, tenemos un cliente que igual, pactó salarios netos y solamente por el cambio de las tarifas de ICR, por la actualización, el neto se movió. O sea, tienen salarios fijos netos. Solo por la actualización de las tarifas de ICR, el neto se incrementó. Y para poder explicar eso al empresario y a los trabajadores, bueno, pues como es hacia arriba, no protestaron. Pero es lo que provoca tener netos. En cambio, si es bruto, pues ahí al final no se mueve el salario. De hecho, el patrón decía, es que ya me está costando más. No, simplemente les quitamos menos ICR, tú ya no se lo vas a dar al fisco, al final te sale exactamente igual. ¿Verdad? Es increíble cómo cuesta cambiar ese chip, esa mentalidad. Entonces, eh, parte de esos cambios. Si mañana cambia la ley, alguna variable en los netos, te van a volver a hacer un cambio que te va a hacer sufrir. Entonces, procuren lo que varias aquí están explicando y hacen. Este es tu bruto, aquí te hago la simulación hacia el neto aproximado y aclarar, es aproximado porque si hoy llueve, pues cambia centavos, ¿no? Digo, estoy haciendo una exageración, pero hay varias valores, factores, variables que pueden impactar y moverte un poquito, pero por lo menos que tengas una idea muy central de que mi salario se va a disminuir con los impuestos y me va a quedar un neto de más o menos. Hay veces un poquito más, hay veces un poquito menos, pero bueno, ya lo difícil es la primera vez, ya después lo van entendiendo. Regresando a este tema y mito del 30.4, y todo tiene que ver, divisor tiene que ver con lo que tú fijas en el contrato, lo que tú estableces en la carta oferta, en ese documento donde tú le das al trabajador la comunicación de cuánto va a ganar sobre el bruto, punto final sobre el bruto. Ahora, ¿en qué casos podría ser correcto el 30.4? Podría ser, aunque en México no se estila, si tú pactas salarios anuales. Si tú pactaras un salario anual, y le dices, no, yo te voy a pagar anualmente 144,000 pesos. Ese es tu salario anual. Que en México, reitero, no se estila. Entonces, aquí sí sería decir, bueno, que salario anual entre 365 saldría más o menos, que si yo hiciera salario anual entre 12 y luego 12 entre los 30.4 que más o menos. Vean. De hecho, si lo hacen así, hay diferencias de centavos, porque no es 30.4, lo correcto es 365 entre 12, para que entonces sí lleguemos a la misma cantidad. Pero aquí en México no se estila. En Estados Unidos sí, ¿cuánto ganas? Mi salario anual es tanto. Aquí en México no. Aquí la reina del periodo de la nómina es mensual. Lo ideal para nosotros de nómina sería que tú lo pusieras en el contrato salario diario. Punto final. Ahí no hay discusión. Ya no tienes el dato. Pero no se estila, no es común. Lo más común es increíble. Pero sí nos gusta. Es más, si yo te nos preguntara cuánto ganas diariamente, no tienes el dato tan rápido. Si te pregunto cuánto ganas mensual, rápido lo tienes.
nada más para que tú mismo, tú misma, te des cuenta que pues, es diferente la concepción del tiempo y el dinero y que estamos muy amoldados, que sea mensual. Pues bueno, son parte de estas dificultades que matemáticamente son muy sencillas, pero que a la hora de traducir en la nómina se nos comienzan a complicar. Entonces, en divisor, o sea, si tú vas a dividir un valor de una remuneración, una prestación de mensual a diario, nunca uses 30.4. No hay sustento legal. Ahora, si vas de diario y lo vas a multiplicar por un periodo, no puedes usar por 30.4. Ahí sí no hay problema. Ahí sí no pasa nada. Digo, estará mal, pero bueno, si pactaste 12.160, ok, está bien. Pero si pactaste 12.000 y le pagas 30.4, está bien. Digo, se acepta, no está bien, pero se acepta, no pasa nada, no hay problema. Entonces, esto es importante a la hora de integrar. Para integrarse a la desbase, partiendo de una percepción mensual, nunca dividan de 30.4, porque ven, esta pequeña diferencia es diaria por 365 días, que el IMSS te audita por año, por el número de trabajadores, por los porcentajes de las cuotas o patronales, puede ya ser una cantidad interesante que el IMSS pues, se lo va a cobrar, te va a dar la diferencia. Entonces, partiendo de esta base, ahora vamos al procedimiento de cómo calcular el salario base de cotización, como lo indica la ley. Voy a partir de salario, que reitero, en los contratos tú fijas un salario mensual. Voy a comenzar con lo más básico, ¿no? Prestaciones de ley, mínimas de ley, que es un aguinaldo, que este es anual, y la prestación prima vacacional, que también es anual. Vamos a partir de un salario mensual de 10.500. Está arriba del mínimo. El aguinaldo anual, vamos a con el mínimo de ley, son 15 días por año, días de salario, ahí está indicado que es anual. Y la prima vacacional, 25% sobre el salario de vacaciones. Salario de las vacaciones. Y este es, pues, es el monto. ¿Qué tenemos aquí? Diferentes valores. Una cantidad en pesos, un número en días y un porcentaje. Entonces, para poderlo estandarizar, necesitamos todo convertirlo a pesos. Y vamos a tener otro detalle, las periodicidades. Aquí tenemos diferentes periodos y esto es lo que va a complicar el poder hacer esa suma que le indica la ley para integrar salario base. Entonces necesitamos, después de que tengamos los pesos, hacer la conversión de dividir entre los días del periodo para tener la porción diaria. Y entonces sí, sumar y obtener salario base de cotización. En el caso de salario mensual, quedamos que es entre 30 y yo divido 10.500 entre 30. El salario anual, pues va a ser la multiplicación de lo que gana por día por 15 días. Y eso es lo que le voy a pagar en un periodo anual, que pues en este año son 365 días y al dividirlo tengo la porción diaria. Finalmente, la prima vacacional, aquí necesito otro dato, los días de vacaciones, ¿no? Días de el periodo anual de vacaciones. Voy a comenzar igual con el primer año, son 12 días de salario. 12 días de salario en pesos sería multiplicar salario diario por 12 y ahora sí, la prima vacacional serían estos 4.200 por el 25%. Esto es lo que después de un año el trabajador tiene derecho a cobrar. Entonces, si es una percepción anual, lo divido entre 365. Ya que tengo las porciones diarias, nos indica la ley, a al salario diario, la cuota diaria, le sumaremos las retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida y listo. Así obtendremos un salario base de cotización. Salario base de cotización fijo. Ese es el procedimiento. Muchos que usan el factor de integración, yo quiero pensar que se le ocurrió a un colega mío inventar el factor de integración
Y sí, sí, ahí ahorita voy para allá. Factor de integración. Ok, entonces, si yo tengo un salario diario y uso el famoso factor de integración y lo multiplico, estarán, oye, te está dando el mismo resultado. ¿Y por qué dices que no hay que usarlo? Que, ok, no hay sustento, pero ¿por qué tanta negatividad contra el factor de integración? Bueno, lo que pasa es que el factor de integración tiene al menos seis supuestos que ahí están implícitamente, que si se cumplen, te va a dar el mismo dato. Si no se cumplen, va a haber diferencia. Y ahorita vamos a ver con lo del 366. Luis Alberto, si tengo salarios brutos mensuales pactados, pero cada quincena se paga 15.2 días de salario, ¿es viable dividir entre 30.4 para el salario básico de sesión diaria? No, seguirías estando fuera de. ¿Por qué razón? Pues, ok, yo pacto mensual, lo divido entre 30.4 y después, días de la quincena, 15.2 salario quincenal. Me podrías decir, mira, pues llegaste a la quincena, ¿no? Ay, y si sumo la primera quincena, salario primera quincena, al de la segunda quincena, pues ahí está. ¿Por qué no, David? ¿No? Pregunta, ¿cuántos días de aguinaldo pagas, Ana? ¿15 o 15.2? Vacaciones, ¿cuánto pagas? Prima vacacional, ¿qué otras percepciones pagas cuando llega a trabajar un trabajador con descanso semanal, un 16 de septiembre, 1 de mayo, etcétera? ¿También lo multiplicas con esa fraccioncita o no? ¿O solo tomas los 3.94 y 74? Porque vean, en el caso de aguinaldo, pues, no extenderme tanto, mismo salario, de aguinaldo le pagas 15 días de descanso laboral que ganas por un 100% más, que sería el equivalente a 200%. Y si observamos, aquí ya está fuera de, o sea, el deber ser es 400, voy a ponerlo aquí al lado, y aquí ya tenemos diferencia con el aguinaldo. Aquí ya tenemos diferencia con descansos laborados y tiempos extras y todo eso va a haber diferencias. Entonces, quizá de esta manera corrige solamente un impacto de ese dato equivocado, pero tendrías que estar en todas las percepciones haciendo exactamente el cálculo de esa fraccioncita para que te dé lo que debiera ser siguiendo el procedimiento de ley. Entonces, ese es el punto de solo corregir una parte, pero las otras percepciones que también se calculan con base en el salario diario, pues tendrían que ser adaptadas para que entonces te puedas decir, ok, pues bueno, te complicas la vida, pero lo estás haciendo bien. Pero en este caso, solo un dato estás cumpliendo, los demás ya no. Y los demás me refiero a las demás prestaciones. Lo utilizan. Yo uso factor de integración solo para estas percepciones aguinaldo y ocasional, para el resto tomo el importe. Ok. Como dato informativo, sin problema. Cristina, una duda, ¿cómo se calcula el salario mínimo mensual si el salario diario es de 315,04? ¿Se multiplica por 30? ¿Cómo? Muy buena pregunta, Cristina. Para los que ganan salario mínimo, eh, el mes o lo que gana mensual no es la misma cantidad. Meses de 31 días multiplicas por 31, 315,04 por 31. Meses de 30 días es 315 por 30. Febrero, 315 por 28.
Entonces ahí es variable el monto mensual si pagas salario mínimo. Estandarizarlo a 30.4, pagar solo 30, vas a tener problemas algunos meses, los meses de 31 días. Enero, marzo, agosto, julio, diciembre, va a haber problemas, estarías pagando menos del mínimo. Entonces, para salarios mínimos, ahí sí, lo mínimo es los 315,04 diarios y por los días del mes. Ahí el estandarizarlo podría llevarnos en los meses de 31 días a estar pagando de menos. ¿Sale? Muy bien. Regresando, factor de integración. Primero, ¿cómo se determina el factor de integración? El famoso factor de integración se calcula, se determina, o igual, usar los mismos parámetros, el salario, aguinaldo, prima vacacional, y lo que intenta resolver este factor, pues, al multiplicarlo, hacer solo una operación matemática, ya lo tienes, aparentemente. Pues bueno, ¿y qué dice? Que no debía haber hecho. Ya lo corregí. Bueno, entonces, hay dos maneras de calcular el factor de integración, trabajando con días, trabajando con importes. Lo voy a hacer ahora, bueno, con días para el factor de integración. Aquí al tener diferentes periodos de pago de las percepciones, voy a tomar el más extenso, el de mayor tiempo, que sería el anual. Y hipotéticamente, ¿no? ¿Cuántos días de salario, días de salario diario, voy a pagar en un año? Bueno, un año normal, 365 días de equivalentes a días de salario. De aguinaldo, como mínimo, tengo que pagar el equivalente de 15 días de salario, esa percepción. Y de prima vacacional, pues va a ser sobre un periodo de 12 días de vacaciones, el 25%. En días serían el equivalente a 3 días de salario. O sea, al calcularlo en estas percepciones, pues va a ser el equivalente de días de salario por 15, días de salario por 3, en un año completo. Al sumarlo, tendré el total de días de salario que se le va a pagar a este trabajador, anuales. Y ante el IMSS, los días a cotizar, año calendario, son 365. Por lo tanto, si yo divido los días de salario entre los días a cotizar, lo redondeamos o lo truncamos a 4 decimal, su resultado es el famoso factor de integración, el genérico, el base. Ok, ahí lo tenemos. Pero, les decía hace un momento, tenemos 6 supuestos sobre los que descansa el factor de integración. Y si se cumplen estos 6 supuestos, vas a llegar al mismo resultado, no hay problema. Puedes usar el factor de integración sin tanto problema. Número 1, tenemos solamente elementos fijos. Si hay variables, ya no funcionó. Con variables es otro procedimiento. Entonces, solamente debe haber percepciones fijas para que funcione. Número 2, debe tener prestaciones mínimas de ley para llegar a esa edad. Número 3, en este caso, pues debe ser el primer año de labores, porque si hay eh, más años, recordemos que las vacaciones se van a ir realizando. En prestaciones mínimas, si yo le doy 20 días de salario, vean qué está pasando con este número de la diferencia. Este es la diferencia entre usar el factor de integración y el procedimiento de la ley. Les voy a dar 40% de prima vacacional. No, le vamos a dar desde el primer año 15 días. Vean, si hay una prestación superior a la ley, ya no funciona. Si solamente es el primer año, pues ahí empata. Si es el segundo año, pues por ley ya es otro, otra cantidad de días que impacta a la prima vacacional. El tercer año, cuarto,
quinto, y así nos podemos ir. Cuarto supuesto, descansa el domingo. Bueno, sí. Descanso semanal el domingo. Porque, ¿qué pasa si el descanso semanal es el lunes, o el martes, o el jueves, o el sábado, el viernes? Que pues tenemos que pegar la famosa prima dominical, que esta es semanal. Cada domingo estará elaborando, se tendrá que presentar. Por lo tanto, la ley obliga al patrón a pagar el 25% del día, del salario del día. El salario diario. ¿Qué sería en este ejemplo? Multiplicar 325 por 25 y cada semana se le paga. Entonces, vean, si descansa el domingo, está bien, o sea, el factor de integración, pero si ya pactaste que va a descansar otro día que no sea domingo, ya no te funciona el factor de integración. 5. Se trata de años normales. Es decir, no funciona para y si esto. Hay diferencia. O sea, de aquí no labora domingos. Pero ¿qué pasa con años bisiestos? Pequeña, pero hay diferencia también. Y la última que estos supuestos no están en ningún libro, no están fuera de mis clases. Los he ido descubriendo a lo largo de mis años de trabajar y de exponerlo. Eh, Funciona para salarios mensuales menores a 10,490 y algo. No, 400, 10,900 o algo así, vamos a ver. Sí, 10,900 ya. O sea, estamos en el umbral. 39. 20, 28. Bien, estoy interpolando para encontrar el umbral de donde el redondeo está. 10,928,42. Bueno, punto 41. Y eso es igual o menores. Porque si yo le incremento un centavo más, vean lo que pasa. Solo por redondeo voy a tener diferencias, pero entre mayor sea el salario, vamos a ponerle 25,000, 40,000 mensual, vean, se va a incrementar la diferencia. Es un centavo, 2 centavos, ok. Está bien. 117,31 por 25 por 30. Ya en el tope, pues ya tenemos 5 centavos de diferencia. O sea, hasta eso eh, impacta por redondeo. Ok, cuando son centavos, podría el IMSS decir, ok, no hay problema. Podría. Pero si tenemos 1,000 trabajadores, 5 centavos, todo un año, podría el IMSS decir, no, me suena que al menos algo puedo recuperar y hacerte la de problema estos redondeos. Entonces, si se cumplen estos 6 supuestos, adelante, puedes usar el factor de integración. Vamos a encontrar en diferentes portales, revistas, sistemas, que hay varios factores de integración, ¿no? Oye, no, pues es que si tenemos el tercer año, 16 días, el factor de integración cambia. Ok. Y lo que hacen, bueno, aquí, mm,
Ok. Si yo estoy entonces teniendo trabajadores que tengan más periodos, más, perdón, antigüedad de años de vacaciones, pues obviamente hay un montón de portales, un montón de páginas y de sistemas que te actualizan el factor de integración solo con esta variable, con la de el año de labores para actualizar las vacaciones, pero no se actualizan los otros 5. Y de hecho, ven, o sea, yo aquí estoy redondeando hasta el final. Si tú redondeas, que es lo que hacen aquí aplicando, como no hay un sustento legal del factor de integración, todo mundo, todo contador lo trunca al cuarto decimal, porque el Código Fiscal de la Federación establece que cuando se calculen factores que tienen que ver con contribuciones, se tome hasta el 10 milésimo, ¿no? Entonces, por eso es de que lo truncan. Pero ese truncado, vean, ya me empieza a generar diferencias. Y pues bueno, esto solamente por mero redondeo. Por esa razón, eh, y conforme vayamos viendo el incremento del salario mínimo, el incremento de los salarios, estos redondeos van a estar viéndose cada vez más. Incluso pues, va a ser motivo de diferencias entre usar un factor de integración y usar el salario base de retención, conforme al procedimiento de la ley. Bien, pregunta Cintia. Worky, ¿con qué criterio realiza el cálculo de las variables? ¿Con factor o proporción de días? En Worky tenemos dos, bueno, obviamente para fijos y variables. Tenemos para fijo el factor, que por mucho presionar de su servidor, se ha estado eh, flexibilizando para poder pues, ajustar. ¿Cómo vemos qué factor está utilizando? Por default sí trae factores. Aquí, eh, configuración catálogos, en tabla de prestaciones, aquí es donde van a encontrar los factores y los que vienen, o el cálculo de esos factores de integración. Aquí viene, por default, van a tener estas dos eh, tablas de prestaciones, la que hoy está vigente, la de a partir de 2023, no se puede editar, ya la tenemos ahí fija y es como la configuración de fábrica. Aquí tenemos las dos prestaciones, bueno, las tres vacaciones, aunque no directamente, pero sí indirectamente influyen en el cálculo de la integración del salario base, y se tienen según la antigüedad de años, el número de días de vacaciones, la prima en decimales y los días de aguinaldo. Y calcula el factor de integración, reitero, ha redondeado, truncado 4 decimales. Aquí nosotros no podemos meterle mano, pues es la configuración de fábrica y así hasta el año 49. Ahí sí les pedí, oigan, pónganlo hasta 49 años, quieren dejarlo como en 35, 40. Pero excepcionalmente sí hemos enterado que personas que llegan y están muchos más años, ¿no? Entonces, ya es poco común, pero pues para que no nos quedemos por ahí cortos. Listo. Entonces, así es como está, digamos, la configuración de fábrica. Aunque tú puedes poner una configuración a tu medida según tus prestaciones, como lo estaba yo mostrando hace un momento en el procedimiento, en el Excel, pues pueden tener otro tipo de prestaciones y esas prestaciones van a impactar, ¿no? Entonces, sí se sigue calculando un factor, pero que ahora está la posibilidad de meterle mano artificialmente, o literalmente mano, para seguir con los redondeos. Digo, no con el truncado, sino con poner más decimales para quitar ese sesgo del redondeo. Y también se le agregó la posibilidad de cambiarlo cuando estamos en años bisiestos. Esos son por sugerencias de un servidor. Les he dicho, oigan, de aquí, ¿qué está pasando? Pues se les ha ocurrido el poder tener esta posibilidad de hacer la adaptación para que el redondeo pues salga lo más apegado al deber ser, ¿no? Al de la ley. Y obviamente, pues las empresas pueden poner
la cantidad de prestaciones superiores a la ley y pues en esos casos habrá que elaborar por parte de cada empresa su tabla de prestaciones configurada. La verdad es que hacerla aquí, capturarla manualmente es bastante más latoso, mejor descarguen la plantilla, trabajen en Excel y copien y es muchísimo más fácil, ¿no? Si yo quiero agregar una, le voy a poner otra, de ejemplo, a mí me gusta tener la de prima vacacional 40%, y en lugar de el 25, pues aquí el 40. Y vean lo que pasa, cuando yo le modifico aquí el porcentaje, bueno, en este caso el porcentaje decimal, el famoso factorcito de la derecha se está modificando. Ahí, ya. Hacerlo así manualmente es muy tardado, les digo, es mucho más fácil en la práctica, en la tabla, descargar la plantilla en Excel, y así es mucho más sencillo. O le puedo mover los días de vacaciones o el aguinaldo y tan pronto yo haga algún cambio por aquí, en automático el sistema está haciendo el cálculo al 10 milésimo y al final yo sí podría el agregarle los decimales. Esto, reitero, en Excel tú puedes formularlo, te lo calcula con los decimales que quieras y ya no simplemente lo cargas. Y de esta manera, pues ya vamos resolviendo esas eh, consideraciones que impactan en el cálculo del salario base de cotización. Para efectos de la variabilidad, aquí sí no les puedo mostrar cómo hace el detalle de los días porque no es transparente. O sea, simplemente digo, calcúlalo y bueno, y ya lo calculo. Me dan los días. En este caso, pues es una nómina ejemplo muy plana y además no está cerrado. No hay faltas o incapacidades que estarían impactando por aquí. Si hay faltas o incapacidades, estos días del bimestre sí se modificarían, sí se impactarían, se sumarían todos los conceptos variables o que se hayan configurado como variables de percepciones. El sistema aquí simplemente los totaliza. Aquí habría un despliegue de cada uno de ellos, simplemente cuáles son los variables que tomó y el cálculo de dicho variable. Por ejemplo, si yo tengo un concepto que le voy a poner bono, y este bono tendría que se integre, no sé si por default, no, por default creo que no aparece encendida esta casilla de integrar, tendría que integre al 100%. Aquí sí el porcentaje exento de integración, pero es al revés, o sea, porcentaje que integra. Entonces integra el 100% mm, y aquí también. Listo. Ya con esto es lo único que tengo que hacer y obviamente usar ese concepto para que en el bimestre pasado, para que el cálculo de esta variabilidad, aquí, ya lo considero, ahorita, pues, como no tengo cálculo de nóminas, no se vería impactado. Eso que acabo de cambiar. Pero si se tienen varios conceptos así configurados, aquí es donde va a aparecer esa parte variable, que no viene más detalle, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo? Voy a explicar cómo establece la ley que se haga el cálculo del salario base variable. Nos indica la ley, toma los elementos variables del bimestre pasado. Aquí vamos a poner las percepciones, vamos a ponerle salario por horas. Vamos a ponerle bono. Vamos a ponerle descansos laborados. Eh, Otros variables que integren gratificación, horas extra no permitidas por ley, por lo tanto integra las permitidas no integran. Y
pues tener los 2 meses previos para el total del trimestre. Y aquí sí, pues habrá que ponerle una cantidad al, al azar, así como voy a tecleando. Simplemente sumamos. Bono, no, aquí descansos laborados, o sea, que fue aquí, gratificaciones, comisiones y en fin, puede haber varios, bastantes conceptos que integran. Horas extras no permitidas y lo que sea. Entonces, teniendo todo el resumen de las percepciones del trimestre pasado, del trimestre anterior, ahorita ya para calcular en marzo, se suma el total o suma de percepciones y lo dividimos entre los días de vengados, de salario de vengado, de salario de vengado. Adelante. Sí, adelante. Entiendo. Que impactarán aquí las incidencias, faltas y días no pagados, permisos sin goce, incapacidades por enfermedad general, todo ello sí va a tener días de salario. Entonces, días mes, incapacidades, ausentismos, habrá que restarle y aquí el neto. Entonces, enero son 31 días de calendario y febrero 28, de los cuales las incapacidades, pensando aquí, fueron 3 días. Voy a poner negativo 3 días y ausentismos aquí fue un día. Por lo tanto, cuando lo sumamos, tendremos los días neto, los días de vengados, y el salario base de cotización variable será dividir el total de percepciones variables entre los días de vengados, el salario de vengado. Pero sí, ese es el procedimiento. No tiene nada que ver con el, el procedimiento para fijo. Aquí sí, pues no habría posibilidad de utilizar un factor de integración. Por ejemplo, si en este periodo se fue de vacaciones o al aniversario y le pagamos la prima vacacional, tendríamos que agregársela aquí como una percepción variable más. Y durante este bimestre estará impactando la prima vacacional y para el siguiente, pues ya no. El bimestre, el sexto de noviembre y diciembre, va a impactar el aguinaldo, la integración de variables, de salarios variables, salarios. Aquí no hay nada fijo, aquí todo es variable. En mixto, pues sí hay diferencias, porque habrá que utilizar los dos procedimientos. Nayeli, si el censo ese no cambia, si no tuvo, si el salario base no cambia y si tuvo la misma variable, ¿debo presentar aviso de modificación? En el caso de que el salario base de cotización baje, ¿hay alguna restricción para no presentar el aviso? Ok, si es salario variable o mixto y de un bimestre a otro bimestre no sufrió modificaciones, no pasa nada, no se hace el cambio, se queda así, no presentas modificación. La modificación el nombre lo dice, cuando se modifica el salario que venías reportando y hay un cambio para el siguiente bimestre, va a ser otro. No te aceptaría el IMSS, el aviso, si es el mismo dato. Ahora, en caso de que baje, si tú marcaste a la hora de dar el alta o en alguna modificación, el salario es variable o mixto, sí te lo va a aceptar que la disminución, si es variable o no, si es solo fijo, no te lo va a aceptar. Entonces, en mixtos y en variables sí te lo acepta la disminución. En el SUA te aparece una alerta, un mensaje ahí todo escandaloso, pero nada más es para advertirte de que aguas, o sea, tiene que estar bien soportado para que se acepte. Y te lo acepta el SUA. Al final, nada más te hace warning y ya, pero sí te lo acepta. Entonces, si es fijo
y lo quieres disminuir, eso sí no es permitido. Si es fijo, perdón, variable o mixto, allí sí, puedes disminuir y te lo acepta el IMSS sin mayor problema. Digo, pues, cada bimestre estamos presentando variables y muchas veces van a la baja, las acepta el IMSS sin problema alguno. Carlos Vergara, en vales de despensa, ¿consideras correcto agregar el exento del salario fijo? Si la percepción es fija, sí, sí, sin problema, ¿eh? ¿Qué pasa con los sistemas? ¿Qué pasa en general con el cálculo? Pues es que como que se casan con el factor de integración, entonces cualquier otra percepción fija, pues la reportan como variable. Lo correcto, y ahí se lo indica la ley, elementos fijos, ¿no? De cuantía, retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, se integran en fijo. Entonces, si tú ya pactaste pagar sí o sí, vales una cantidad fija y ya sabes desde antes, tienes que incluirlo en el fijo. Entonces, sí debiera ser. Pero pues muchas veces más por el procedimiento y lo ponen como variable, ¿no? Eh, yo creo que no es lo correcto, pero pues bueno, al final la diferencia posiblemente sea de centavos, ¿no? Por los redondeos. Fuera de ahí no habría tanto problema. Elizabeth, si un trabajador está incapacitado en el periodo de reporte del salario básico de cotización, ¿se reporta ante el IMSS? No, no lo recomiendo. No hay nada escrito, bueno, no hay prohibición que no, pero el IMSS tiene un criterio. Aquí, en verdad, los criterios del IMSS son terribles, terribles por el impacto que tienen. Si tú traes un trabajador en un periodo de incapacidad y presentas una modificación salarial, y sobre todo al alza, el IMSS, su criterio es que estás presentando el aviso porque quieres dañar las finanzas del IMSS. O sea, ese es su criterio. No es correcto, no es real, pero ese es su criterio. ¿Cuál es el riesgo? Pues de que te finque capitales constitutivos. Ahí sí, eso sí indica la ley. Ahí sí está establecido que si el patrón no reportó el aviso, el salario, la bonificación, no lo dio de alta al trabajador y el IMSS está prestando los servicios médicos, entonces se determinan salarios de capitales constitutivos. Por esa razón, porque hay la probabilidad de que el IMSS lo malinterprete, mi recomendación es no, espera a que se dé de alta, entonces sí, el día que se da de alta, el día que ya inicia o se continúa, ¿no? Se reincorpora, ese día manda el aviso y listo, sin problema. Pero solo para corroborar, si un salario fijo en el mes de enero cumplió antigüedad, ¿se presenta el aviso en el mes de enero o hasta que presente las variables al trimestre? Por ley es cuando se incrementó la percepción. Cuando sucedió, es que el aniversario fue el 18 de enero. Bueno, el día 18 de enero tienes que presentar el aviso. O la fecha del aviso tiene que ser 18 de enero. Si tú te esperas al 1 de marzo, que es el día que vas a presentar las variables de ese bimestre, pues ya pasaron por ahí de 13 días en enero y 28 días de febrero que pagaste de menos. En una revisión, el IMSS lo detectas y te va a cobrar diferencias, seguramente. Sí, sí. Entonces, lo correcto es el día que se incrementa la percepción, ese es el día que debe presentarse la modificación. ¿Qué hacemos, por ejemplo, los que hacemos nóminas masivamente? Nos anticipamos. Yo en lo particular soy del criterio de que, pues mira, mejor anticípate. Eso de estar presentando todos los días avisos de modificaciones, porque todos los días hay aniversarios, mejor. En el variable lo presento, pero anticipado. O sea, todos los que van a cumplir aniversario en este bimestre, marzo, abril, ya desde el 1 de marzo lo estoy considerando. Entonces me anticipo, estamos pagando de más, igual centavos, pero voy a la segura y me quito el trabajo, le digo al patrón, mira, o quieres pagar más salario del otro, o pagas un poquito menos cuotas digo, un poquito más en cuotas de seguridad social, por esos redondeos, por esos días anticipados donde se incrementó. Y ya, pues, al final, el costo-beneficio creo que es más conveniente y nos quita trabajo, ¿no? Ya no estamos enviando avisos todo el bimestre, sino nos anticipamos. Pues bueno, eh,
haz la cuantía y dile al patrón, si trabajas para la empresa, pues mira, pues tal vez pagarás 100 pesos más, pero tienes bastante más a tiempo las nóminas, ¿no? No digas que tú vas a estar más feliz, más tranquila, con menos trabajo, manéjalo de otra manera y no creo que haya problema. Nayeli Pérez, en caso de que no se haya presentado el aviso de modificación, pero si pagadas las cuotas patronales, si pagas las cuotas patronales correctamente, ¿qué sanción se puede tener? El IMSS te puede sancionar por no haber presentado el aviso. O sea, sí existe la sanción, pero de que lo haga es extremadamente bajo. Al final, el IMSS no es una autoridad que le guste cobrar multas, le gusta cobrar diferencia. Entonces, si tú pagaste correctamente, posiblemente no tengas problema, aunque sí, sí hay multa por no presentar los avisos o presentarlos fuera de tiempo. Entonces, digamos que pues al menos te aseguras que el IMSS no va a actuar en contra de la empresa. En una auditoría, por auditor externo, control externo, simplemente se va a forward que pagaste correctamente y bueno, posiblemente salga solo el aviso y el IMSS no se mete tanto a solo las multas, salvo que sí esté muy urgido y vea de dinero y que vea que no hay diferencias, pero es poco probable. Entonces, es lo que te comparto, está bien, si lo haces de esa manera, es un paliativo que puede tener sus beneficios de que ahí muera todo y ya no haya mayor problema. Si no lo pagaste, entonces sí, pues corre el riesgo de que por esas diferencias el IMSS te las cobre y te sancione, ¿no? Las dos cosas. Zuleima, ¿dónde puedo mandar mi correo para que mande grabación? Alex, León Millán, no, compartir la grabación, gracias. Preguntas para ti, Alex. Claro que sí, muy buenos días. ¿En dónde puedo mandar mi correo para que me manden la grabación? Mira, aquí voy a ponerte en el chat mi correo electrónico, bueno, más bien a todos. Si quieren, mándenme un mensajito y yo les mando la liga del video de WhatsApp, el video de YouTube, perdonen ustedes. Igual ahorita se los paso por este medio, pero digo, igual para más detalles, ¿va? Sí, ya les comparto la grabación. Adelante, David. Gracias, Alex. Ok. No es correcto pagar menos, reportar un salario base de cotización menor al salario mínimo. Sí se puede reportar en un salario de 315.04 como salario base de cotización, sí, sin problema. En esos casos, ¿cómo es el deber ser, ¿no? Digo, aquí ya que estoy con Worky, si se te acepta y la forma de hacerlo es a la hora de que estás haciendo el cálculo, aquí les voy. En movimientos afiliatorios, vamos a agregar movimientos con lo que es ahorita, 1 de marzo, incrementamos, no, hay que incrementar el salario. Incrementamos el salario, movimientos de nómina, agregamos a partir del 1 de marzo, esta la reporté, esta presa sí, una lata, pero bueno, vamos a ponerle, aquí baja el salario, ¿no? Usted tiene muy elevado, lo ponemos más bajo. Este salario diario integrado, y se le puso, es para efectos de cálculo de indemnizaciones. Esa es la razón de poner esto. Si no lo sabes, pues haz clic en la calculadora, te lo calcula con lo que tiene ya programado y lo aplicas y listo. Y ya. Este salario de secundarias para otros fines, no es necesario ponerlo, para simulaciones, ¿no? Y guardar. Y ahora sí, ya que tengo este incremento, en este caso un decremento artificial, voy a pedir que el sistema haga el cálculo, hacer una modificación, fecha 1 de marzo, y no necesito hacer nada para recalcular el fijo si ya tengo todo configurado con en los factores de integración que ya revisé y que son
es que debo estar utilizando y simplemente hago esto, ¿no? Si además de eso, porque aquí lo que hace es multiplica el factor de integración que le aplica según la tabla de prestaciones por su salario diario. Si yo tengo algunos otros conceptos, pues el bono que le di, bueno, son fijos. Todo esto que yo le ponga es fijo, ¿eh? Los bonos no son fijos. Pero, por ejemplo, vales de despensa, si yo le estoy dando 3,000 vales de despensa, déjenme ver si se la... sí, se hace la integración, vales de despensa mensuales, mensual 30 días. Y listo, vean, aquí ya se actualizó. Conforme yo voy escribiendo, se va actualizando. 300 pues no, porque están por debajo del 40% de la UMA. Si yo le pongo 1,000, o, pero si yo le pongo 10,000, entonces sí. Aquí ya contempla la parte que excede el salario base de cotización, perdón, excede el 40% de la UMA e integra al salario base de cotización. ¿Listo? Entonces, ya lo tengo. Y en variable, aquí no, todavía no llega la calculadora. Normalmente es, yo le pongo aquí 0 y en la parte de variabilidad, ahí es donde se hace esa función. Guardar y ya lo tengo. Entonces, de esa manera se hace un poquito más sencillo el que lo calcule la plataforma, que me meta en estar haciendo. Obvio, primero trabajé, primero revisé las tablas de prestaciones, primero hice todo este ejercicio, ya les mostré cómo es el deber ser y que en la plataforma Worky le podemos meter mano para que cumpla como la ley indica. Leo Millán, los avisos de suspensión en SUA, ¿con qué fecha ponerlos? Por ejemplo, si el crédito no viene en pago en la emisión, lo que indica la ley de no la ley, el reglamento del Infonavit es que si en la emisión aparece por primera vez los datos del crédito, entiende que te está notificando el Infonavit y comienzas a partir del primer día del siguiente bimestre. Lo mismo pasa con los avisos de suspensión. La misma emisión sirve de aviso de suspensión de descuentos. Entonces, si en un bimestre ya no aparecen los datos del crédito que en los bimestres anteriores sí tenía el trabajador crédito, entonces en ese caso, para este bimestre lo consideras y a partir del primer día del siguiente bimestre es cuando ya suspendes. Entonces, es del bimestre que viene la emisión al siguiente día, no al del siguiente bimestre, es donde se tiene el impacto, ya sea de la retención o de la suspensión. De la retención es artículo 44 del reglamento y la suspensión es el 47, el 48, por ahí así. Ahora, si tienen alguien con salarios mínimos, no sé si aquí este ejemplo tenga alguno, sí acepta el que yo calcule salario mínimo. Es, en el caso de jornadas reducidas sí me acepta el que yo tenga un salario reducido. Vamos a pensar aquí, vamos a editarle y es su salario diario. eh, Son 400, no, 500 pesos diarios, pero labora solamente 3 días a la semana. Entonces, 3 días a la semana, voy a hacer un cálculo muy, muy básico, 3 por 5 por 500 son 1,500 a la semana, por 4 semanas son 6,000 pesos, es menos del mínimo. Entonces, a la hora de integrar el salario base de cotización, me va a la hora de integrar, en este caso de jornada reducida, pues va a dar un resultado que es de salario base menor al mínimo. Por lo tanto, aquí ya no me conviene hacer este cálculo, lo puedo poner literalmente manual, aquí en variable 0, igual. Este aviso sí va a permitir, pero siempre y cuando, o sea, si lo vas a aceptar el link, siempre y cuando aquí, bueno, aquí en el sistema, ¿no? En el caso del aviso o el formulario, ay, ¿esto se llama? En el caso del formulario, pues tiene que estar reportado una jornada reducida, menos de 6 días. Y de esta manera, sí, te va a aceptar el IMSS esos avisos, literalmente con 315.04. 315.04 y listo. Entonces, sí hay manera de poderlo reportar así. Nayeli, no hubo aviso, si no hubo aviso y le desconté al trabajador, ¿debo reembolsar el descuento al trabajador?
o entrar al Infonavit. ¿Les contaste al trabajador? No hubo aviso. Revisa y, bueno, yo lo que haría es, veo la emisión cuando me llega. Ya el trimestre anterior ya la retuve. Llega la emisión. Si ahí no viene nada y en el portal del Infonavit no hay nada, le regreso al trabajador lo que le desconté. Si no me llegó el aviso de retención, pero la emisión sí viene, tengo dos opciones. Por leyes, yo comienzo a descontarle, por ejemplo, es la emisión de enero-febrero, tengo la obligación de descontarle a partir de marzo. Pero puede ser que el Infonavit pues, me va a generar una diferencia y por lo tanto voy a tener que prestar una aclaración y va a salir favorable al patrón. Debe ser favorable porque es la emisión, el medio de notificación o cómo me estoy enterando que tiene crédito. Pero si ya se les conté, pues mejor lo enteramos, no hay mayor problema. Ya el dinero lo tengo, pues, el trabajador pues, ya tiene esa idea, entonces mejor ya lo incluyo y se lo enteramos al Infonavit, aunque formalmente tendría que iniciar pues, a partir de este bimestre. Pues dependiendo de lo que indique propiamente la emisión. De hecho, el reglamento indica que si hay discrepancia entre los datos de información de la emisión y lo que viene los avisos de retención que descargamos o que nos llegasen a notificar en persona, en papel, lo que vale es la emisión. Entonces, bueno, eso sería pues el sustento jurídico, ¿no? Lo que indica el reglamento. Lo que yo hago es descargar cada bimestre en relación de trabajadores con crédito, se puede descargar en portal de familia, personal, y válido quién tiene crédito, si hubo modificaciones, y cuándo es el nuevo ingreso válido en el mismo portal. Y cuando es un nuevo ingreso válido en el mismo portal, si tiene un crédito activo para solicitar la constancia de retención. Un día entraremos como más a detalle en a todo el mundo, lo que es Infonavit, los avisos de retención. Pero pues sí, justamente tenemos que ser muy proactivos, buscando por todos lados para poder tener información. Y aún así el Infonavit trabaja perversamente para fastidiar a los patrones, bueno, a los que hacemos esa chamba por parte de los patrones. Y pues bueno, para evitar que no haya diferencias. Y si hay diferencias, pues muchas de ellas son aclarables, pero pues es una lata. Y mientras, si necesitas la opinión positiva del Infonavit, no la vas a tener hasta que no se procese la aclaración. Sí, es una lata, tristemente. Muy bien, pues ya para ir yendo a la recta final, ya vimos integración. ¿Qué conceptos no integran salario base de cotización? El propio lo indica. Uno, instrumentos de trabajo, uniformes, perdón, herramientas, equipos, computadoras, celulares, cualquier tipo de útil de trabajo, herramienta que le des, que lo requiera utilizar en el trabajo, aunque después lo pueda usar para efectos personales. Por ejemplo, le das una computadora y la usa para todo el trabajo, y en los fines de semana o en las tardes, cansado de ver una película, se presenta Netflix, consulta sus redes sociales, no pasa nada. Él le das un vehículo que está en su jornada laboral usándolo, llevando, trayendo, y en los fines de semana se lo lleva con su familia, no hay problema, ¿no? No integra esa prestación porque es un instrumento de trabajo. Luego, el teletrabajo. El teletrabajo, la ley federal del trabajo, cuando se modificó y se agregó esa modalidad, en el artículo 330E, dentro de las obligaciones patronales, establece el que le tenga que entregar el patrón al trabajador que está en esa modalidad, computadora, sillas ergonómicas, impresoras, todo lo que necesita para que ahí en su trabajo, perdón, su domicilio, esté laborando. Y después también le indica la ley como obligación patronal que el patrón absorba los costos del servicio de telecomunicaciones, Internet, y la parte proporcional de la electricidad. Entonces, hay una entrega de instrumentos de trabajo que son las computadoras, escritorios, sillas, etcétera. Ahí no hay tanto problema y queda aquí muy claro. Pero esas cantidades de dinero para pagar la parte proporcional del Internet y de la electricidad es parte del instrumento de trabajo. Al final traigo una lámina donde está el criterio del INSS que así lo confirma.
sí, efectivamente, esas cantidades que se le dan al trabajador para que cubra la electricidad y el internet de su casa en esa modalidad es instrumento de trabajo. Sigue siendo parte de este instrumento de trabajo y no integra salario base de cotización. Pero hay algunas cuestiones interesantes que te voy a platicar con ustedes. El ahorro, que nosotros lo conocemos como el fondo de ahorro, no integra si se cumplen los requisitos de que ambas partes, patrón y trabajador, aporten al ahorro la misma cantidad y el trabajador pueda retirar ese monto ahorrado máximo 2 veces al año. Bastante sencillo, entonces si se cumple, no integra. Y también en esta segunda fracción se incluye un concepto muy raro. Dice la ley, no integran las cantidades otorgadas por el patrón hacia los trabajadores para fines sociales de carácter sindical. ¿Cuáles son estas? Pues, pues así como lo vemos, o sea, lo que le dé el patrón al trabajador, que tenga un fin social, cualquier cosa que eso signifique. Oye, ¿son las prestaciones de previsión social? Pudieran ser, pero hay un requisito adicional, que sean de carácter sindical. Y lo más fácil para entender esta expresión es que pues hayan sido negociadas con el sindicato y plasmadas en el documento que sindicato y patrón firman, que se llama contrato colectivo de trabajo. Si están ahí mencionadas en ese contrato colectivo como cantidades para fines sociales, yo les recomiendo que en esas revisiones de sus contratos, ciertas prestaciones, así las pongan, transcriban. Y se va a entregar tal cantidad X con este nombre, concepto, etcétera, como una cantidad para fin social de carácter sindical, para que de esta manera no lo integres. Y si llega el IMSS a revisarte, pues tengas el contrato y lo pueda ver. Cuando tú le facilitas el trabajo al auditor, no tienes problema. Entonces, que lo pueda constatar que dice exactamente cómo está en la ley y entonces lo integrará. Pero tiene que estar en contrato colectivo. Tiene que estar con esa indicación. Si tú solamente das una prestación de previsión social X, así nada más, sin, aunque tenga sindicato, pero no está mencionada en el contrato colectivo, no te la aceptaré el IMSS en la no integración, sí te la integraría. Fracción tercera, no integran las aportaciones adicionales que el patrón haga al seguro de retiro, cesantías a vejez, a la AFORE. A las AFORE ya está obligado el patrón a pagar sus cuotas, pero puede aportar más. Bueno, esas aportaciones adicionales que haga el patrón no integrarán salario básico. Tiene que ser a la AFORE. Las cuotas patronales de los seguros que están en el régimen obligatorio del IMSS no integran, tampoco las aportaciones al fondo de vivienda, al Infonavit, aportaciones patronales no integran, y la PTU no integra cuando es PTU conforme a la Ley Federal del Trabajo. Nayeli, ¿el IMSS pedirá el contrato depositado ante la Secretaría del Trabajo? Sí, sí, un rotundo sí. Así como te va a pedir, en este caso, por ejemplo, de la PTU te va a pedir la integración de las actas de integración de la comisión mixta de la PTU. Te va a pedir el proyecto de reparto. Va a revisar las fechas de, el pago, la entrega. Va a revisar los cálculos del proyecto de reparto, la nómina que te va a revisar qué estás dando. Te lo va a revisar con lupa. Y ahorita te voy a mostrar el criterio, bueno, la referencia del criterio donde todo eso hace bien. No integra los conceptos de alimentación y o habitación cuando el patrón lo entregue, lo dé de forma onerosa. ¿Qué es oneroso? Lo contrario a gratuito. Ok. Y para que sea oneroso, el trabajador debe pagar al menos el 20% de la UMA, aunque la ley sigue siendo salario mínimo general, tomemos el valor de la UMA. Entonces, de la UMA diaria, por el 20%, más o menos 22, 23 pesos, y tiene que pagar el trabajador y lo demás paga el patrón para que no integre, ya sea por alimentación o por habitación. Los detalles voy a comentarlos ahorita en los criterios de IMSS. Despensas, ya sea en especie o en dinero, no integran hasta el 40% del valor de la UMA. Aunque dice la ley todavía, salario mínimo es el valor de la UMA. Lo demás, sí va a integrar. Premios de puntualidad y asistencia no integran hasta el 10% del salario base de cotización cada concepto, cada uno de ellos. Cantidades aportadas a fondos de pensiones, a planes de pensiones privados, aquí sí ya no es en el Afore, sino en privados, tampoco, pero aquí sí deben de estar registrados estos planes con instituciones
autorizadas, etcétera, ¿no? Entonces no es cualquier plan, no es cualquier aportación ni entrega nada más así. Y finalmente el tiempo extra dentro de los márgenes permitidos, ¿no? No más de 3 horas por día. Hoy todavía con la ley como está, no más de 3 horas por día, no más de 3 días a la semana. Ya cuando esté la reforma a la ley, por la reducción de las 40 horas, pues va a ser más de las 9 horas a la semana. De 12 horas, ¿no? 9 y sube a 12. Finalmente, criterios respecto a estas exclusiones de conceptos al salario base de cotización. Las últimas que ha publicado el IMSS son estas y tienen que ver con la PTU, con la ayuda para el trabajo, estas cantidades, con los conceptos alimentación, habitación y premios de puntualidad y asistencia. El IMSS no se fija solo que venga en la nómina, el recibo de nómina ese concepto y se cumplan los porcentajes en caso de que haya porcentajes, como premios de puntualidad y asistencia, o la retención en caso de alimentación o habitación onerosa. Ya no lo convences al IMSS con eso. Te va a pedir evidencias más allá. En el PTU, y me ha tocado escuchar testimonios de empresas que el IMSS les está integrando la PTU repartida por el simple hecho de que no entregaron las actas de integración de la comisión mixta a ese nivel. Ahora, te va a revisar el cálculo. Si tú diste más PTU, el excedente, recordemos que hoy tenemos un tope de 3 meses de salario o el promedio de los 3 años de PTU repartida, ahí está un tope. Si tú pagas más de eso, el excedente integra. Criterio del IMSS, ahí está, salió publicado el 7 de julio del 2023 ese criterio en el diario oficial. Das bonos de productividad ligados a programas de productividad. Y utilizas una estrategia a través de una asociación patronal, a través de un tercero. El IMSS te dice, pues no importa cómo lo hagas, me lo integras también. En cuestión del teletrabajo, estos gastos, bueno, estas cantidades que se dan para cubrir esos gastos, te va a pedir el cumplimiento de la NOM 037. Si no lo tienes, si no tienes esas evidencias, si no ajustaste el contrato, si no tienes la política de teletrabajo, si no tienes todo ese cumplimiento, el IMSS te lo va a integrar. Así de frío. Y está en el criterio publicado en el diario oficial 22 de marzo del 2024. Entonces, ya al IMSS no le engañas nada más con el mero concepto. Tienes que tener evidencia del cumplimiento integral de toda la ley. En este caso, de la Ley Federal del Trabajo y su normativa específica, que es la NOM 037 para PTU. Elizabeth, el IMSS integra PTU si no presenta la integración de la comisión, aun cuando no se tiene utilidades. En el caso de que no tienes utilidades, no hay reparto, no vas a integrar lo que no pagaste. El problema sería que si pagaras y no integraras la comisión. Mi criterio en ese caso de la PTU es que si no tienes utilidades, a mi forma de leer la ley es que no hay obligación de integrar la comisión. Hay colegas que dicen lo contrario. No, está bien, yo respeto, está bien. Y mi forma de entender, de interpretar ese artículo 125 de la Ley del Trabajo es, si hay utilidades, tienes que integrarlas. Si no hay utilidades, no integras. Aunque, pues bueno, el IMSS, si no hiciste reparto, no te va a pedir nada. No ve ese pago, entonces no le mueves nada al IMSS, ¿no? No habría problema. Si pagaste, ahí sí, invariablemente te lo va a pedir. En el caso de alimentación y habitación, el IMSS dice, si tú se lo diste en especie, lo integra. Si se lo diste en efectivo, en depósito en su cuenta de nómina, sí se integra. Sí, tal cual. La ley no dice eso. La ley dice alimentación y habitación onerosas. No te pone el requisito de que sean en especie. El criterio del IMSS es el que se pone que sean en especie. El único problema es que estos criterios son el resultado de varios medios de defensa que los patrones han presentado ante el tribunal, ante el Poder Judicial, y han perdido los patrones, han ganado el IMSS. Entonces, estos criterios traen de respaldo resoluciones de tribunales o jurisprudencias.
Entonces es muy complicado que le llegues a ganar al IMSS. Y la razón de por qué no acepta el pago, bueno, la entrega de dinero de alimentación de habitación que no integre, aunque sea onerosa, aunque esté en la nómina, es porque el IMSS dice, no hay certeza de que ese dinero que le diste se ocupó en habitación, o para casa habitación, o para alimentación. Y ya con eso, si no presentas evidencia, el IMSS pues, gana ese pleito. Y finalmente, premios de puntualidad de asistencia, el IMSS dice, ok, la ley indica no integra, siempre y cuando tengas registros de asistencia y puntualidad. Si tú los pagas nada más por darlos y no llevas un reloj checador que lleve la puntualidad del registro, si todos se los das, aunque lleguen tarde, aunque tengan faltas, el IMSS va a decir, me lo integras. Entonces, hoy en día los criterios, aunque no son ley, traen una complicación porque se abusa. La realidad es de que muchos estrategas pues vendían como que, no, más pon la nómina, pon el concepto y listo, ya no y pagas menos seguridad social. El IMSS ya no se come eso, ya no nos cree. Y por lo tanto hay que estar teniendo el fondo y la forma cumplidas. Si hay que cumplir otra normativa, la ley para el trabajo, alguna otra cuestión práctica como llevar un registro de asistencia, se tiene que cumplir, si no, el IMSS nos lo va a dar. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión, justo a tiempo para las últimas preguntas. Yo en particular tengo cierta presión, no tengo que correr hacia un foro, pero damos 5 minutitos por si hay preguntas, las últimas y ya para cerrar. Nayeli, Sí, ¿qué eh, casos adelante, David, perdón. ¿qué casos el IMSS podría ejercer facultades de revisión de pago de previsión social o algún otro concepto? En cualquier caso. Eh, Hoy en día, antes pues solamente se centraban las empresas grandotas. Como el IMSS ya tiene contacto con el SAT, no sé hasta dónde se comparten, se chismean información. Yo creo que sí hay mucho de. El IMSS le puede estar pidiendo los recibos de nómina o las balanzas de comprobación que el SAT tiene. Y ahí puede revisar el IMSS lo que tú le estás pagando. Si le llama la atención, te manda un aviso de que o te dictaminas voluntariamente, o te revisa. Entonces, se ha puesto, siempre ha sido el IMSS muy férreo como revisor, como auditor, como autoridad. Entonces, es bastante sencillo hoy en día para el IMSS tener información y ejercer sus facultades a la menor provocación, literalmente. Entonces, hay otra probabilidad de que nos revise y con el simple hecho de la amenaza de que nos va a auditar, o que nos corrijamos. Es más, muchas veces en el pasado me ha tocado ver insinuaciones, ni siquiera cosas reales, y ahora sí el IMSS procede. Y pues esa amenaza pues, es muy fuerte. Entonces, o andas por las buenas o pues, sí te arriesgas a diferencias de sanciones. Cintia, si se entrega en moneda electrónico apoyos mensuales de 700 y trimestrales de 1900, ¿se enteran en las variables de sueldos mixtos? ¿Esos apoyos son permanentes? ¿Son fijos? No debiera. No debiera. Digamos, lo correcto es el fijo, pero a veces para efectos prácticos, porque pues, es que los factores de integración no incluyen los bonos, los apoyos o lo que sea, pues bueno, agregarlo en los variables, no debiera haber. Al final se estás haciendo constantemente. Es más, si no tuvieras otro variable, pues te tendrías que estar enviando avisos cada bimestre solo por eso. Si no tienes inconveniente, adelante, lo puedes hacer más. ¿Vale? Con gusto, Nayeli, muchas gracias. Pues te entregamos los micrófonos, Alex. Muchas gracias, David. No, hombre, pues muchísimas gracias a las 100 personitas redonditas en este evento. Ya está en la pantalla los canales para que se puedan unir a Worky Community, la comunidad de recursos humanos, nómina y tecnología, para que se enteren de las próximas colaboraciones que tendremos con David, otros expertos, o sea, ahí estamos. Igual vamos a compartirles por ese medio la grabación. Ya hubo algunas personas que me estuvieron mandando mensaje directo por correo electrónico y una persona por WhatsApp.
ya tienen la información con ustedes. Siéntanse con la confianza de comunicarse. Queremos robustecer realmente esta comunidad, entonces ayúdenos asistiendo e invitando a otros. Ahora, les voy a dejar aquí en el chat box y le voy a robar tantito la pantalla a David para que también podamos marcar nuestras asistencias para darle continuidad al tema de las constancias. Ahí está el QR para que puedan registrar su asistencia y calificarnos. Ahí también estoy escribiendo, denme un segundo. Listo, ahí está. En el chat tienen la liga de registro para que dejen sus datos de asistencia, tengamos la segunda asistencia de su parte y pues ya podamos finalizar esta sesión. Ahora se las quise pasar al final, porque la otra vez creo que, digo, ay, creo que la regué porque, digo, igual uno se meten y luego se salen y no, pues aquí hay que dar fe de que tomaron gozosamente cada sesión. Y bueno, pues mucho gusto nuevamente, David, de tenerte con nosotros en estos espacios. Muchísimas gracias por tu disponibilidad, por esta flexibilidad que has tenido de adaptar tu agenda para poder reunirnos con todas las personas que están aquí. Y bueno, les comento que la grabación de esta sesión número 2 se las haremos llegar próximamente el viernes, igual en los canales de Worky Community. Ahora mismo también se los voy a dejar en el chat. Ya les había compartido los QRs para que puedan unirse y ahí también estaremos dejando las grabaciones. Entonces, tratamos de agotar todos los medios posibles para que ustedes tengan acceso a los recursos y facilitarles esa parte, ¿va? Por último, quiero decirles que el siguiente y nuestra última sesión de esta introducción intensiva va a ser el 26 de marzo, es jueves. Ahí regresamos al horario que comenzamos la vez pasada, de 11 a 1 de la tarde. Esta vez les comento, precisamente por el tema de David, tuvimos que mover un poco la agenda, pero les cumplimos para que vean. Y ya nos estaremos viendo ese día para finalizar el tercer tema de este bootcamp. 2, hacer la rifa, bueno, más bien hacer la dinámica para saber el ganador de los 43 invitados, 43 boletos que nos invitaron a Worky Community. Ya les estaremos mandando también mensaje directo para que sepan el número de su boleto. Y ese día no pueden faltar porque vamos a mencionar el ganador de la tarjeta de Amazon. Y por último, ese mismo día les estaremos mencionando cómo va a ser la distribución de sus constancias de asistencia. Muchas gracias, David. Hasta luego. Y bueno, pues si no tienen alguna duda, nos vemos el siguiente jueves. ¿Les parece? Hasta luego.